Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 3, versos 21 al 38. Lucas 3, 21 al 38. Y bueno, le voy a dar lectura. Dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía. De José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y venimos a ella, Señor, con la convicción de que tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender sabiduría, Señor, a poder obtener dirección y guía para nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, morir cada día más al viejo hombre y podamos, Señor, vivir en términos de esta nueva creación que has hecho de nosotros, Padre. Ayúdanos en esta hora a poder admirarte, a poder conocerte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, pues bueno, hace unas semanas hablábamos sobre los requisitos que Jesús tuvo que cumplir, ¿recuerdas? El hecho de que él fuere circuncidado era un requisito que no solamente era aplicable a todo aquel judío, sino incluso Jesús tuvo que cumplir este requisito que venía en la ley, ¿sí? Tuvo que ser presentado también en el templo, así como lo fuimos viendo en manera paralela, ¿recuerdas? Con el nacimiento de Juan, sí, que veíamos un domingo sobre Juan, su nacimiento, cómo fue anunciado, cómo fue llevado al templo, cuando fue circuncidado, y a la par vamos viendo también cómo sucede lo mismo con nuestro Señor Jesús. Y vemos que en términos de requisitos de la ley, pues Jesús estaba cumpliendo con cada aspecto, ¿sí? Entonces, hace algunas semanas, hablando justamente de este tema, hablábamos cómo Jesús tenía que estar bajo la jurisdicción de la ley para poder ser un sustituto aprobado, ¿ok? Y aquí sí quisiera hacer una aclaración, creo que hace un par de semanas la hice también. No estamos diciendo que Jesús esté bajo la ley, como si la ley fuera
algo que fuera impuesto sobre Jesús. No sé si me doy a entender con esto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vivimos en una nación, en un estado donde hay leyes, ¿verdad? Y nosotros estamos puestos bajo esas leyes, tenemos que cumplir, ¿ok? Por ejemplo, la ley de Dios es una ley en la cual nosotros vivimos bajo ella y nos movemos y hacemos nuestra vida en términos de esa ley, ¿cierto? Porque la ley está de alguna manera rigiéndonos, ¿ok? Y tenemos que vivir en conformidad a esa ley. Cuando estamos hablando de Jesús, que Jesús tenía que estar bajo la jurisdicción de la ley, no estamos diciendo que la ley fuera algo que estuviera encima de Jesús, ¿sí? Que Jesús se tenía que someter porque la ley era algo superior a él. No, hemos mencionado ya muchas veces que la ley es la expresión del carácter de Dios. Por ende, es la expresión del carácter de Jesús mismo. No puede haber una contradicción, no puede ser que Jesús haga algo contrario a la ley porque sería ir en contra de su propia naturaleza, ¿verdad? Que esto es diferente a nosotros. Nosotros vamos y cometemos pecado porque nuestra naturaleza es ¿qué? Pecaminosa. La naturaleza de Jesús no es pecaminosa. De hecho, la ley es su expresión o es la expresión de su carácter. Él no puede ir en contra de su ley porque sería una contradicción a sí mismo. Entonces, para aclarar, Jesús estaba bajo la jurisdicción de la ley. Esto me refiero a que él estaba cumpliendo cada requisito de la ley, ¿sí? ¿Para qué? Para ser un sustituto aprobado para el pago de nuestros pecados. Si lo piensas bien, ¿cómo podría un Salvador librarnos de una condena, ¿sí?, de la ley si él opera fuera de esta jurisdicción? O sea, no es posible. Él tenía que estar bajo esta jurisdicción para poder ser un sustituto aprobado. ¿Ok? Él tenía que cumplir cada requisito de la ley, ¿sí?, para poder ser este sustituto perfecto. Ahora, en esta primera porción, versículos 21 y 22, que acabamos de leer, se nos dice que Jesús fue bautizado y de la misma manera que Jesús fue a bautizarse, dice que mucho pueblo venía también a Juan a ser bautizado. De hecho, la semana pasada, si recuerdas, leímos que incluso los fariseos y los saduceos se presentaban delante de Juan a ser bautizados. ¿Y cuál fue la sentencia que dio Juan sobre estos hombres? Dijo: víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces vemos que venía mucha gente, no solamente fariseos, saduceos, mucho pueblo, y entre este pueblo vino Jesús para ser bautizado. Jesús no fue bautizado, no llegó a Juan para ser bautizado porque Jesús tuviera pecados que confesar o porque Jesús tuviera, digamos, que ponerse a cuentas. Él no fue por eso, ¿sí? Distinto a la motivación que tenían los fariseos, ¿recuerdas? Que ellos iban con tal de expiar sus pecados, de ponerse a cuentas. Es por eso que Juan dice esto: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hacha ya está puesta, la raíz, ya viene el juicio, ¿y quién les enseñó a huir de esto? En el caso de Jesús no era así. Él no iba a pedir perdón, él no iba a confesar pecados, ¿sí?, sino era necesario que Jesús fuera bautizado. ¿Para qué? Para que se identificara con su pueblo. Así como muchos judíos se acercaron a Juan para ser bautizados, de la misma manera Jesús se identificaría con su pueblo, ¿sí?, y se colocaría bajo las estipulaciones del pacto. Como mencioné, esto fue necesario para ser el nuevo Adán y el Redentor. Gary North tiene un comentario sobre este pasaje, ¿sí?, y él menciona justamente sobre esta porción y dice de Jesús que él se sometió a la misma ley que él vino a cumplir y a las mismas sanciones que él vino a cargar. Por eso les decía, sería incongruente que él no estuviera sujeto a estas leyes y que aún así quisiera venirnos a rescatar de las sanciones de estas leyes.
o de la condena de esta ley. No, Él tuvo que venir y someterse a la misma ley, ¿sí? Para poder ser nuestro Redentor. Ahora, otro aspecto interesante sobre este pasaje es que podemos ligar el aspecto o el bautismo de Jesús con la investidura real del mismo, de Jesús. Si recuerdas, un rey en el Antiguo Testamento, él tenía, o sea, para ser declarado rey, ¿sí? Él tenía que ser ungido, ya sea por el sacerdote o por algún profeta. Digo, esto no es algo ajeno a nosotros en nuestro tiempo, porque pues vemos también, nos ha tocado ver, ¿verdad?, las ceremonias reales, que hay una investidura, ¿verdad?, real, y hay una ceremonia. Por ejemplo, cuando fue coronado apenas el rey Carlos, hubo una ceremonia, ¿verdad?, religiosa, en la cual fue, de alguna manera, pues, investido, o podemos decir ungido como el nuevo rey. Entonces, esto no es ajeno a nuestro tiempo. Tal vez no vivimos en una monarquía, pero sí hay una especie de ungimiento, ¿no? Cuando hay un cambio, digamos, de presidente, pues tal vez no es una cuestión como tal litúrgica, o bueno, en cierto aspecto sí, pero sí hay una especie de ungimiento, ¿verdad? Tal vez el presidente anterior, bueno, en nuestro país, ¿qué sucede? Pues la banda presidencial pues es dada al otro. Entonces, ¿esto es en símbolo de qué? De que la autoridad es transferida al siguiente gobernante. Entonces, si hay una especie de paso de estafeta o de ungimiento, por así decirlo. En el caso de los reyes del Antiguo Testamento, les mencionaba que eran ungidos. Ahora, el primer rey de Israel, ¿quién fue? Fue el rey Saúl, ¿sí? Y recuerdas la historia, Saúl fue ungido por Samuel. Entonces, es interesante tener presente que el ungimiento, digo, se ha distorsionado mucho el concepto de ungimiento en nuestro tiempo, y ves muchas iglesias donde les derraman litros de aceite, ¿verdad? A las personas, pensando que pues es un acto místico y mágico, y bueno, vamos a ungir al nuevo profeta o al apóstol o al pastor, y los embadurnan ahí de aceite, ¿verdad? De hecho, alguna vez nos tocó alguien que nos propuso pues venir a rociar aceite alrededor del edificio. Pero es una cuestión que mística, ¿no? Cuando el profeta o el sacerdote del Antiguo Testamento ungía al nuevo rey, ¿sí?, no era en términos místicos, ¿sí?, sino este ungimiento significaba un cambio de estatus, ¿sí? Más que sucediera algo mágico con el aceite que era vertido, era un cambio de estatus. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, este rey era ungido, o este civil, por así decirlo, era ungido, su estatus ya no era de un civil cualquiera, sino ahora era un rey. Era una manera simbólica de representar este cambio de estatus. Como en nuestro tiempo, ahora que celebramos la Santa Cena, nosotros tenemos elementos, ¿verdad?, que constituyen la Santa Cena, que es el pan, que es el vino. Y no es de que el pan sea literalmente la carne o el cuerpo de Cristo, ¿sí?, que sea transformado en el momento en cuerpo literal, ni el vino que sea transformado en la sangre literal. No es así. Digo, esto lo cree mucho la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero estos elementos son elementos que simbolizan algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros partimos el pan, ¿sí?, de repente podría ser una buena práctica que cuando vas a comer la Santa Cena, partas el pan, ¿sí?, de una manera didáctica, tal vez, de representar cómo el cuerpo del Señor fue partido por nosotros, ¿sí? Entonces, no es de que sea místico, sino simplemente es un recordatorio, es un símbolo. Cuando tomamos el vino, por ejemplo, también, ¿sí?, el vino, pues tal vez para muchos no es un sabor agradable.
es amargo, ¿no? Pero también tiene ese propósito de que al tomarlo sea amargo para que recordemos de una manera más vívida lo que representa. Entonces, el ungimiento como tal ante el pueblo, ante los que estaban ahí, representaba que el cambio de estatus. No es de que pasara algo místico o mágico mientras fuera cayendo este ungimiento sobre la persona, sino era algo simbólico que representaba un cambio ya de estatus en esa persona, ¿sí? Ahora, en el caso de nuestro Señor, su bautismo, aparte de ser necesario, por lo que mencioné, ¿recuerdas? Para que fuera un sustituto aprobado, ¿sí? El bautismo marcó su consagración real como el heredero al trono. Y esto hace eco a lo que leemos en el Salmo 2, específicamente en versos 7 al 9. Y le voy a dar lectura. Salmo 2, 7 al 9 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces este pasaje, este Salmo 2 tiene cierto paralelo con este pasaje en Lucas sobre el bautismo de Jesús. Jesús está siendo investido como el rey, ¿sí? Es por eso que en este pasaje, en este evento, vemos no solamente la presencia del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, sino vemos también al Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero vemos también que la tercera persona de la Trinidad descendiendo en forma corporal, ¿sí? Algunos representan este hecho de que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, representando de alguna manera tipificando un ungimiento sobre Jesús, ¿sí? Entonces, sea o no tal vez la interpretación correcta, vemos que en sí este pasaje lo que representa que es un ungimiento sobre nuestro Señor, ¿sí? Él como el nuevo rey, como aquel que va a desmenuzar, ¿verdad? A todas las naciones, que las va a quebrantar con vara de hierro, y el Padre diciendo, haciendo un paralelo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y en el Salmo 2 diciendo: mi Hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces este acto de bautismo tuvo implicaciones tanto judiciales por un lado como reales. Jesús es el representante legal de Israel. ¿Recuerdas que la palabra nos habla de Jesús como el segundo Adán? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que sea el segundo Adán. Significa que primeramente hubo un primer Adán, ¿verdad? Nuestro Padre, que fue el primer hombre que pecó, y él era un representante, le llaman un representante federal, así se le dice. Fue un representante legal sobre todos los que nacimos después de él, ¿sí? Él tenía que cumplir, él tenía que guardar el pacto y tenía la capacidad de hacerlo. Si él hubiera guardado el pacto, si él hubiera obedecido de manera perfecta, todos hubiéramos recibido bendición gracias a esa obediencia, porque él era nuestra cabeza en el pacto, ¿sí? Él era el representante, ¿ok? Entonces, imagínate, cuando tú haces un contrato de renta, por ejemplo, de una casa, el contrato no se firma con todos los miembros de la familia, se firma con el representante, ¿verdad? Entonces el representante firma y él se hace responsable por los daños o todo lo que llega a suceder en esa casa, ¿sí? Él es el representante, por ejemplo, si los hijos destruyen, por ejemplo, rayan, rompen, ¿qué es lo que sucedería? ¿Quién sería el responsable delante del que está rentando? Pues la cabeza, ¿no? ¿O a poco vendrá el dueño de la casa a decir: a ver, tráeme a tu hijo,
¿por qué hizo esto? No, va a ir con la cabeza. Entonces, si vemos esto, lo refuerza el hecho, por ejemplo, cuando Eva es engañada, peca, ¿sí? Uno en nuestro tiempo diría, pero pues fue ella, ¿no? Ella fue la que fue engañada, fue aquella que fue seducida a comer el fruto, entonces pues sobre ella tiene que caer la responsabilidad. No es así. El Señor va directamente ¿con quién? Con el representante legal, que era Adán. A él es el que dice, a ver, ¿qué ha pasado? A él lo trae para rendir cuentas. Entonces, ese fue el primer Adán, el representante pactual, ¿sí? Pero Jesús como el segundo Adán, Él es ahora nuestra cabeza de pacto. Ahora, si por la desobediencia de Adán, todos los que nacimos después de él, ¿sí?, adquirimos la naturaleza pecaminosa, ¿sí?, y vivimos miseria, muerte, enfermedades, gracias a la desobediencia de uno, ahora vamos a vivir bendiciones, vida eterna, salud por la obediencia de Jesús. Es por eso que Jesús se le llama el segundo Adán. Nos dice el pasaje aquí que orando al cielo, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Entonces, como les mencionaba, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal significa que la unción real y sacerdotal. Y la voz del Padre reconoce públicamente que es su Hijo. Y esta declaración era necesaria para confirmar a Jesús como el heredero del trono. Entonces, cada uno de estos aspectos que están pasando aquí en el bautismo de Jesús, no son aspectos que, pues simplemente sucedieron por cuestión de azar o porque pues al Padre le plació en ese momento decir, mira, quiero decir que Jesús, siento tan bonito, o fue un sentimiento en el que me complazco tanto con Jesús que quiero decir estas palabras. No, ¿recuerdas? La ley es el carácter de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve y estudia su ley. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué el Padre pronuncia estas palabras declarando que Jesús es su Hijo amado y que en Él se complace? Porque según la ley, esto era necesario declarar públicamente para reconocer al heredero. Deuteronomio 21, 17 dice, fíjate, dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿A qué se refiere esta ley? Se refiere a que tiene que haber un reconocimiento sobre el primogénito. ¿Sí? Aquí está poniendo un caso de que tuvo un hijo con dos mujeres, ¿verdad? O tuvo hijos con dos mujeres. Pero el punto o el principio detrás de esta ley es el reconocimiento del primogénito. Un reconocimiento público de que él es el que va a ser el heredero. ¿Sí? No es de que se hiciera escondidas, no es de que se hiciera sin conocimiento de las demás personas, sino que tenía que haber un reconocimiento público de que este era el hijo. ¿Sí? Entonces, era necesario que el Padre anunciara públicamente que este hijo, Jesús, era el heredero legítimo. Ahora, en la segunda parte de esta lectura, Lucas registra la genealogía de Jesús. Y ahora, a diferencia de la genealogía que leemos en Mateo, la genealogía de Mateo inicia con Abraham, no inicia con Adán, sino inicia desde Abraham hasta Jesús. Entonces,
esto es importante porque trazarlo o hacer esta línea trazando la genealogía de Jesús hasta Adán muestra que Jesús es el heredero judicial de toda la humanidad, no solamente de Israel. Pudiera ser, bueno, es que como es solamente desde Abraham, pues estamos hablando de desde el tiempo del pacto, ¿sí? Y bueno, corresponde solamente a Israel. Pudiera haber alguien que pensara esto, pero al trazarlo hasta Adán está diciendo que él es el representante, ¿sí? Y heredero de toda la humanidad, no solo de Israel, ¿sí? Ahora, el trazarlo hasta Adán nos está diciendo que el pueblo que va a ser redimido no es solo Israel, sino es toda la humanidad. Jesús es identificado a través de su genealogía, ¿sí? Como el segundo Adán y el Salvador de toda la humanidad. Ahora, Jesús es la cabeza de la nueva creación. Y la expresión que ocupa ahí Lucas, ¿sí? Cuando dice hijo según se creía de José, ¿sí? Cuando dice al principio, cuando dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, ¿sí? Entonces menciona el bautismo, viene esta parte de Jesús tenía 30 años al comenzar su ministerio. ¿Recuerdas que el ungimiento representaba un cambio de qué? De estatus. Entonces justamente después de su bautismo, ¿qué sucede? Jesús comienza su ministerio. Entonces dice que como de 30 años, dice, empieza a comenzar su ministerio, dice, hijo según se creía de José. ¿Qué significa esto? Esta frase, hijo según se creía de José, nos marca el hecho de que Jesús no era hijo biológico de José, ¿sí? Sin embargo, legalmente sí es reconocido como hijo de José. Biológicamente no, pero legalmente es reconocido como hijo de José. Y esto era importante y necesario. ¿Por qué? O sea, no es de que dijera, bueno, pues el enfoque del nacimiento de Jesús va a ser María. Y bueno, pues quien sea, ¿no? El esposo, de todos modos no va a ser padre biológico de Jesús, no. Tenía que ser José, porque José, si recuerdas, cuando vimos hace unas semanas que hubo un censo, ¿recuerdas que mandaron un censo? José fue, ¿a dónde? A Belén, porque él era de la casa de ¿quién? De David. Entonces, tenía que ser José porque él venía del linaje real de David. Entonces, aunque él no era su padre biológico, legalmente él era padre de Jesús y Jesús legalmente venía del linaje de David. Ajá. Entonces, aquí vemos que no solamente Jesús es identificado como el redentor de la humanidad al ser trazada su genealogía hasta Adán, sino que también es el rey, porque su linaje viene de David. ¿Ok? Entonces vemos estos dos aspectos. Hemos hablado que Jesús no solamente es nuestro Salvador. Muchas veces se predica solamente a Jesús como el Salvador. Jesús, el que te libra de tus pecados, que tiene la entrada hacia el cielo, que quita la ira del Padre sobre ti, que la carga por ti, y Él es tu Salvador. Pero no recuerda que también Jesús es nuestro Señor. Es Señor y Salvador. Y en esto podemos ver estos dos aspectos. ¿Ok? Ahora, es importante no olvidar que este registro confirma la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Sí? Cuando tú lees, por ejemplo, que estás leyendo la Biblia o tienes algún plan de lectura y llegas a Mateo, por ejemplo, o llegas a este pasaje aquí en Lucas 3, donde ves la genealogía de Jesús, ¿qué hacemos? La pasamos rápido, ¿verdad? Lees los nombres y lo que sigue, la historia, es lo que me interesa. ¿Cuál es la aplicación a mí? ¿No? ¿Qué es lo que me va a decir Jesús? ¿Y qué me puede decir en una genealogía? Pues mucho. Recuerda que la palabra es viva, es eficaz y nos muestra cómo es nuestro Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender en la genealogía de Jesús? Primeramente, que Dios confirma que Él es fiel a su palabra. ¿Sí?
¿Cómo es fiel a su palabra? Él preservó la semilla del Mesías a lo largo de la historia. Cuando tú vas leyendo la Biblia y vas leyendo las historias, por ejemplo en el Antiguo Testamento, te das cuenta que la historia tiene significado por Cristo, ¿sí? Que a pesar, por ejemplo, de la esclavitud de Israel en Egipto, a pesar de pues tantas batallas, ¿sí? que libraron con los enemigos, del exilio en Babilonia, de estos 400 años donde el pueblo pues se pudo haber extraviado, el tiempo de los jueces, cuando ellos no reconocían a Dios como su rey. Durante todo este tiempo, el Señor preservó la semilla y el linaje. Uno pudiera pensar, porque eso es lo que hacían normalmente los pueblos, por ejemplo, cuando conquistaban una nueva nación, lo que hacían era desterrar completamente a los pobladores de esa nación. ¿Para qué? Con un propósito. Desterraban a todos los que conquistaban esa nación para literalmente borrar de la memoria que alguna vez existió esa civilización, ¿sí? Normalmente iban hacia las naciones y sacaban a la gente, los llevaban en exilio, los llevaban a trabajar a diferentes lados del mundo para que perdieran todo rastro de que existieron, ¿sí? De hecho, el lenguaje mismo era cambiado, era sustituido para que no quedara rastro alguno. Cuando tú lees, por ejemplo, libros de historia, tú ves que pues hay muchos lenguajes que ya no existen, ya no, digamos, siguieron. ¿Por qué? Porque sucedía esto, ¿verdad? Llegaban otras culturas más fuertes e imponían su lenguaje. Y quedaba en la historia o borrados de la historia todo aquel registro de tal o tal civilización. Entonces vemos que, por ejemplo, cuando Israel fue llevado como cautivo a Babilonia, ¿sí? La ciudad de Jerusalén fue deshecha, fue destruida, de tal manera que cuando leemos en el libro de Esther, vemos que Israel viene y vuelve a edificar los muros, la ciudad, porque ya no había quedado nada, ¿sí? Habían sido esparcidos, y un ejemplo claro, por ejemplo, lo vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron llevados a Babilonia. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que son introducidos a la casa del rey, sus nombres fueron cambiados, ¿sí? Ya no era Daniel, ya era Belsasar, ¿sí? Entonces empiezan a cambiarle los nombres, empiezan a cambiar el lenguaje de tal manera que quieren aniquilar completamente con todo registro histórico de esa ciudad. Pero vemos que incluso en estos hechos que sucedieron, el Señor preservó la semilla del Mesías. No pudieron borrar el registro o el linaje del Mesías. Y esto es lo que entendemos aquí, la soberanía de Dios y su gobierno sobre la historia, ¿sí? Nos da esperanza y paz el hecho de saber de que nuestro Señor gobierna la historia y que el futuro le pertenece a Él. No hay hombre, no hay gobierno que pueda frustrar, ¿sí?, su gobierno sobre todas las cosas. Eso nos debe de dar mucha seguridad. Lo mismo sucedió cuando fue destruida Jerusalén en el año 70. Dice la palabra que no iba a quedar piedra sobre piedra y literalmente no quedó nada. Pero el Señor sigue preservando su remanente, sigue preservando a su pueblo. Entonces eso nos debe de dar mucha confianza de hacia dónde vamos. Es que se ven feas las cosas, hay mucha avance, por ejemplo, del humanismo, hay mucho robo, hay mucha violencia. ¿Qué va a suceder? Pues ya las iglesias empezamos a ver que empiezan a doblar sus rodillas a una fe extraña. ¿Qué hacemos? No te preocupes, el Señor va a preservar su remanente. Así como hizo con la semilla del Mesías, lo hará con su remanente. Ahora, todo esto nos debe dar certeza de que nuestro Señor
fue el sustituto aprobado. Primeramente porque nació sin pecado, sin mancha, y segundo porque Él vino a cumplir todas las demandas de la ley que nos acusaba, pero también hay un tercer punto, ¿sí? Porque Él de forma legal y judicial es el segundo Adán y heredero del trono de David, quien es el único Señor y Salvador, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. El reconocimiento público de ser el Hijo de Dios, ¿sí?, en que el Padre se complace, es la marca de ser el heredero legítimo. Ahora, al final de la genealogía leemos que termina ¿con quién? Con Adán, y menciona ahí, dice Adán, hijo de Dios. Algunos comentaristas, por ejemplo, toman esto como un comparativo con el segundo Adán, ¿sí?, que también era hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús, no falló como el primero, sino que cumplió lo que el primero no pudo. Esto es lo que vamos a ver la otra semana, ya con la tentación de Jesús, ¿sí? Pero podemos descansar en esto, en la obra de Cristo. Él no falló. Vemos el gobierno de Dios, cómo Él preservó la semilla del Mesías, y que no hubo nadie, ni gobiernos, ni reyes, imperios que pudieran frustrar el plan de Dios en la historia. Esto nos debe de dar certeza. Ahora imagínate, si el Señor preservó la semilla del Mesías desde el primer día hasta el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús, independientemente de imperios, de guerras, de exilios, de esclavitud, el Señor preservó y gobernó, ¿sí?, perfectamente todo su plan, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más no nos guardará y cuánto más no nos cuidará y llevará a fin el propósito que tiene para cada uno de nosotros? ¿Sí? Entonces entendemos que Él es gobernante total sobre toda la creación. Él preserva, Él gobierna, Él dirige la historia, y esto nos debe dar mucha paz, porque ahora Él puede, o él más bien gobierna y dirige nuestras vidas, nos preserva, nos guarda, nos perfecciona, nos santifica y nos va llevando, ¿verdad?, a la perfección, a la estatura de su Hijo Cristo. Esto es lo que nos debe dar confianza y certeza. Si el Señor hizo todo esto históricamente, ¿cuánto más no lo va a poder hacer en nuestras vidas? ¿Sí? Mucha gente depende y confía en los gobernantes, ¿verdad?, de carne, confía en ellos, confía en que, bueno, mira, ya está en el poder, ahora sí nos va a ir bien, y todo lo que tanto anhelamos va a venir por mano de ellos, pero no es cierto, no es posible. ¿Sí? Cualquier gobernante, el nombre que tú quieras, no puede saber los problemas que tú tienes, ¿verdad? Y no puede gobernarlos, no puede dirigirlos, no puede ayudarte incluso a que estos problemas sean para tu bien, sean para perfeccionarte, para tu llamado. Pero confiamos en esto. Es por eso que les mencioné esto de la palabra es viva y es eficaz. Cada aspecto de la Escritura nos ayuda a tener confianza en Dios, a depositar nuestras cargas, nuestras ansiedades en Señor. Tú eres el gobernante, tú eres el que tiene el control de todo. En la escuela, en la casa, con la familia, en el matrimonio, con los hijos. Cada aspecto de la vida está gobernado por nuestro Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces seguimos con problemas y obstáculos y trabas? Porque no dejamos que el Señor se haga cargo. No confiamos enteramente en Él. Digo, yo lo voy a hacer. Yo puedo resolver. Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer lo otro. Y no soltamos. Es por eso que estos pasajes nos ayudan a entender a qué grado llega el gobierno del Señor, su soberanía. Entonces, si en cuestiones históricas el Señor lleva a cabo su propósito, con mucho más razón lo hará en nuestras vidas, ¿sí? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros
y que a través de este pasaje, Señor, nosotros podemos reconocer que pues no eres un Dios ausente, que eres un Dios que actúas, que eres presente en la historia, Señor, y que has preservado de una manera sobrenatural, de una manera, Señor, perfecta la semilla de tu Hijo Cristo. Y que de esta misma manera, Señor, tú nos guardarás, nos preservarás como tu remanente en la historia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a tener confianza en ti, Señor, de que pues tú eres el que va delante de nosotros, quien pelea nuestras batallas. Ayúdanos a no tener temor del hombre, a no tener temor del futuro y descansar en que tú vas con nosotros, Señor, que vamos tomados de tu mano, Padre. Ayúdanos también a descansar y encontrar en nuestro Señor Jesús el reposo en nuestras vidas, Señor, a no afanarnos ni por cuestión de dinero, de problemas, Señor, sino que ayúdanos a descansar en ti, en ser obedientes a ti, sabiendo que todas las cosas a los que te aman nos ayudan a bien, Señor, y nos ayudan de acuerdo al propósito al cual tú nos has llamado específicamente, Señor. Que no se nos olvide esto, Señor, que tenemos una tarea y que tenemos que ser fieles, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y porque podemos confiar en tu gobierno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.